voy a ir terminando con toda esta... que me extendí un poco, pero bueno, daba. Daba, Final crisis. Crisis, estábamos hablando de Crisis Final. Acá estoy mostrando para la gente que ve en YouTube el tomito, también publicado acá en Argentina. Esto creo que se consigue todavía. Crisis Final es justamente el final de todos estos eventos que se fueron sucediendo desde 1985, pergeniado por el gran Grant Morrison, un guionista de cómics excelso, probablemente uno de los mejores que ha habido en la historia de los cómics de superhéroes, y que tiene un gran amor por el DC Universe. Es un cómic complejísimo. O sea, yo lo vengo leyendo, lo debo haber leído 10 veces y todavía no termino de entender bien lo que quiso decir Morrison. La historia es mucho más compleja que lo que es la crisis original, la Crisis on Infinity Earths, pero tiene algo que, más allá de la complejidad, no es pretenciosa en el sentido de que es un tipo que ama mucho los superhéroes, que le gusta mucho el género, y hace un cómic con su genialidad, ¿no? Le voy a tirar algunas ideas, no voy a contar de qué va, porque me gustaría que lo lean, pero por ejemplo, uno de los villanos, miren lo que le voy a tirar, uno de los villanos es Alan Moore. O sea, uno de los malos de Crisis Final es Alan Moore. Se la dejo ahí picando y El termino. guionista rival, el clásico, con el que El Boca Morrison River, siempre se chicanea. el Boca River de los guionistas de cómics ingleses. Uh-huh. Bueno, De los guionistas escoceses, británicos, porque británicos. Morrison es escocés. Y sí, más veces en esas cosas. Bueno, terminé, me extendí bastante. ¿Querés seguir vos, Jorge? Seguimos con Bueno, DC, ya que tenés ahí algo de... bueno, voy a pensaba hablar de otro cómic primero, pero la verdad que me viene bien que vos hayas hablado de la Sociedad de la Justicia de América, la Justice Society of America, que bueno, en ese grupo había un personaje que se llama el arenero, Sandman. El nombre está tomado de un cuento, un cuento que viene del folclore celta, que es un una persona que le echa arena en los ojos a los chicos para que se duerman. Entonces a los chicos los hacen dormir con eso, que ya va a venir el Mr. Sandman te va a hacer dormir. Hay una canción que después vamos a ver si le dejamos el enlace en la caja de diálogo, de información. Así que bueno, ese personaje un poco tomaba esa idea del arenero que tiraba, con una pistola tiraba, no recuerdo, ¿qué tiraba? ¿Alguna especie de arena tiraba? Un Gas, 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 ¿no? Un gas, gas. gas. Sí, Tiene una un pistola gas de que te gas. hacía dormir. Bueno, Sí, el sí, bastante personaje ese era polémico. Wesley Dodds. Y tenía una Eh, cámara, y tenía una uh-huh. máscara de gas justamente para... Tenía una máscara de gas, O exactamente. sea, Una para, a máscara ver, de para la gente... gas, una capa, un sombrero. Sí, Es era un choreo de la sombra, de Shadow. Era un así personaje es, mal. así es, personaje de los Pulp. Bueno, ese personaje, en esos años, después de la crisis que comentaba Emiliano, a fines de los 80, había una idea dentro de DC de lanzar una línea de cómics, ya estaba lanzada en esa época, pero era una línea de cómics un poco más adulto, con otra vuelta, no vinculados con los cómics de superhéroes o no demasiado, que era la línea Vértigo. Te Dentro de esa corrijo, línea, te corrijo. ¿cómo? Sandman sale después. Sí, sí, Vértigo sale después. sí, tenés razón, Vértigo tenés sale razón. después. Lo que sí Exactamente. había era una línea para cómic adultos que había Claro, empezado con Swamp Thing, con la Rosa del claro. Pantano, y Uh-huh. que había seguido con Question, con el Green Arrow de Mike Grell. Claro. Ya había Sandman estaba... varios títulos más pensados para el lector adulto. Se piensa relanzar el personaje de Sandman, pero nada que ver con el Sandman de la Sociedad de la Justicia. El autor Neil Gaiman, otro británico, que vino un poco después de la fiebre de Alan Moore
de los demás británicos que hicieron una revolución en el cómic americano. Él viene un poquito después, pero también contribuye con esta que termina siendo a la postre su mejor obra, o al menos la más reconocida. Creo que también la mejor. Sandman, él la plantea de un modo que va totalmente fuera del personaje Wesley Dodds original, que era un justiciero, un vigilante. Acá lo plantea a Sandman como un dios, el dios de los sueños. El primer arco que plantea Neil Gaiman, el primer arco argumental, la serie tuvo al final 75 números, pero están divididos en arcos argumentales de pocos números, 5 o 6 números, cierran un arco. El primero, el que presenta el personaje, se llama Preludios y Nocturnos, acá lo tengo, lo muestro, y con el precio pegado de lo que lo pagué en ese momento, 22 pesos lo pagué allá por el año 2000, como calculo. Las portadas son una maravilla, bueno, para los que no lo pueden ver, después busquen Dave McKean, es un genio, y cada portada es un collage, una mezcla de fotografía. A ver, Emi. Yo acá tengo otro arco, Casa de Muñecas, que es el que le sigue. Así es. Bueno, Dave McKean, un genio que le ponía cada portada es un cuadro, así que es muy disfrutable también cada portada de Sandman. Bueno, el primer arco, que se llama Preludios y Nocturnos, lo que hace es mostrar un grupo de ocultistas que en la época, en los años 20 o fines de los 10, 1917 más o menos arranca la historia. En esa época había grupos de ocultistas muy, muy grosos en Estados Unidos y en Inglaterra, y hay un grupo que se va al pasto con un ritual donde quieren capturar a la muerte y servirse de los poderes de la muerte para su grupo ocultista. Hacen mal el ritual, y a quien capturan en ese círculo hermético que habían preparado para capturar a la muerte, es a su hermano menor, que es el sueño. Morfeo, el dios Morfeo, el dios del sueño, que es este personaje, Sandman, que le da nombre a la serie. ¿Qué pasa con Morfeo? Bueno, queda apresado en un círculo mágico, en una caja de cristal, y no colabora con los captores. No lo pueden usar ni siquiera para intercambiarlo por la muerte. Él ni siquiera les habla. Y los captores quedan ahí sin saber qué hacer. Lo dejan preso, y mientras tanto, durante el cautiverio del dios del sueño, se dan un montón de situaciones en la gente. Hay soñadores que caen en un sueño y no se pueden despertar, que estaban en el momento en que él cae preso, estaban soñando, estaban dormidos. Hay una serie de desmadres que se dan porque el dios del sueño no está en su reino y no está cumpliendo con su tarea. Después, con el correr de la serie, nos vamos a enterar que Sandman es uno de los 7 eternos, que todos tienen un nombre que empieza con la letra D. En inglés, en nuestro idioma es sueño, pero en inglés es dream. Está muerte, que es, en inglés es la letra es la D porque es death, destiny, dream. Hay 7 hermanos que son eternos, son 7 dioses, y son a la vez familia, y se tratan también como... Desire, Destruction. Exacto. Pero en este primer tomo que les menciono, Preludios y Nocturnos, la historia es bastante simple. Dentro de lo que es ya una serie que, cuando la empecé a leer, me di cuenta que estaba leyendo un cómic con una calidad superior a lo que venía leyendo en esos años. De hecho, yo cuando me acerco a la serie,
estaba leyendo la Marvel de los 90, estaba con los superhéroes como Spider-Man, como Wolverine, como, bueno, los clásicos, la Liga de la Justicia, Superman, Batman, y se hablaba mucho en ese momento de otros cómics, como los que mencionaste, V de Vendetta, Watchmen de Alan Moore, se hablaba de otra línea de cómics más adulto, y me llamaba la atención en ese momento y quería ver de qué se trataba, si era puro humo, si era gente que se quería hacerla interesante y por eso decía que esos cómics eran mejores, o realmente había algo ahí que había que prestarle atención. Y bueno, menos mal que no me quedé con el prejuicio y fui a buscar esos cómics, porque realmente eran otra calidad. Te ibas a encontrar con, así como vimos como hablabas de Crisis, que eran los superhéroes en algún momento fajándose con los villanos. Bueno, acá no vamos a tener casi ese tipo de situaciones. La cuestión va por otro lado. Este primer tomo me acuerdo que me generó la sensación de que estaba leyendo más literatura con cuadritos que otra cosa. Me pareció a la altura de cualquier novela que podía estar leyendo del género fantástico, o en este caso, en el primer tomo, tiene mucho de terror también, terror gótico. Sandman tiene mucho de Lord Dunsany o del ciclo onírico de Lovecraft. También tiene mucho de Stephen King, que en esos tiempos ya era un éxito. Shakespeare. Neil De Gaiman hecho, es un fanático de Shakespeare, de Chesterton, de Borges mismo. de hecho, en muchos de los tomos recopilatorios está Stephen King ahí diciendo el mejor cómic del Y por siglo. acá te leo lo que dice acá. Neil Gaiman conoce la historia. Es sencillamente una casa llena de recuerdos históricos y tenemos suerte de tenerle en este medio. Sus creaciones son obras con la claridad de un cuento de hadas y el tono subversivo subyacente típico en un escritor de ficción moderna de primera fila. Así te elogiaba Stephen. Yo acá Un tengo a grande. otro, Clay Barker, en el tomo este que tengo acá a mano, Clay Barker hace un comentario. Ujú. Gente grosa, digamos. Gente grosa. Clive Barker en el mío dice, Neil Gaiman es una estrella. Así no. No se explayó mucho. Bueno, en este tomo, Preludios y Nocturnos, lo que pasa es eso que contaba, los ocultistas lo apresan a Sueño. Está 70 años preso. En ese tiempo muere el captor original, queda su hijo se vuelve viejo, hasta que, bueno, se mandan una macana y puede liberarse. Al liberarse, está débil, está y sin sus objetos que le dan poder. Tiene un yelmo, tiene un rubí y tiene una bolsa de arena, que es la bolsa de arena que bueno, en el folclore se cree que nos tiran a la noche esos granitos de arena para que cerremos los ojos y podamos dormir. Y lo primero que tiene que hacer es, para volver encuentra su reino totalmente destruido ante la falta del monarca, y empieza a, bueno, buscar, a rastrear los objetos para poder recuperar su poder perdido durante tanto tiempo de cautiverio. Así, bueno, en el primer tomo se trata de eso, de encontrar esos tres objetos. En uno, la bolsa de arena va, como vos hablabas antes, de crossovers. Eh, Aparecen personajes del universo DC dentro de esta historia. Por ejemplo, uno de los conocidos personajes muy queridos, muy carismáticos, creado por Alan Moore en las páginas de Swamp Thing, es John Constantine. Es un ocultista cínico, fumador, que anda siempre haciendo algún maneje contra demonios o para zafar, tratando de zafar de algún demonio, haciendo algún chanchullo mágico. Este personaje, un, que está basado en Sting, en su apariencia,
bueno, aparece acá porque de alguna manera tiene que ver con la pérdida de esa bolsa de arena. En algún momento él la tuvo a la bolsa de arena de Sandman, pero la perdió. Se la robó una novia de él. Entonces Sandman y Constantine tienen que ir a buscar a esa exnovia de John Constantine y tratar de que, bueno, de recuperar esa bolsa. El tema es que nada. El Rubí lo tiene la JLA porque era Exacto. el objeto de un villano que no me acuerdo ahora, un villano pedorro John del Dee. John Dee. No, el Doctor Destino. Sí. Doctor Destiny, sí. Bueno, Lo tiene como bueno, trofeo la JLA. exacto. El rubí lo tienen ahí y el yelmo lo tienen en el infierno. Bueno, al infierno baja y ahí les cuento algo, porque por ahí habrán visto la serie de Netflix Lucifer. Ese Lucifer es el personaje que está basado en el Lucifer que aparece en las páginas de Sandman. Porque el Lucifer monarca del infierno en Preludios y Nocturnos aparece, lo recibe ahí, pero le dice, mirá, yo ahora no soy el único que manda acá somos un triunvirato, le dice que hay otras reglas y él tiene que de alguna forma enfrentarse con otro demonio como una especie de payada en el infierno, para recuperar, derrotar al demonio y recuperar su yelmo. El tema es que ahí en esa situación hace pasar vergüenza a Lucifer y se va de ahí y uno sabe que eso va a traer consecuencias. Varios arcos después, en el que para mí es mi favorito, que es este que tengo acá, es Estación de Nieblas. Esto es un taco recopilatorio de Ediciones 5, que es un clásico también. En Estación de Nieblas tiene que volver a ir al infierno Sandman porque su hermano Destino le recuerda que él condenó al infierno a un viejo amor que lo condenó al infierno casi por crueldad o por capricho. Y bueno, Destino le dice, yo no te mando a que vayas, está escrito que vas a ir al infierno a perdonar a ese amor que condenaste al infierno. El infierno tiene también una estética del infierno de Dante, bueno, ya lo verán cuando lo Bueno, lean, y pero ahí en ese arco está la venganza, y que es genial. ¿Cuál es la venganza del diablo? bueno, es que no lo quiero contar, no lo quiero contar porque para mí fue muy impactante, yo esperaba otra cosa, así que no lo voy a contar. Claro, todo el mundo se Pero, esperaba, todo el pero mundo se sí, claro, esperaba, exacto, por eso que te este digo, que lo que va a había ser pasado en la Preludios y venganza del Nocturnos, diablo. sí, perdón. El diablo no es tan malo. O sea, acá te presentan un diablo, hasta te Es que diría, bastante es más. el ángel caído, Lucifer, entonces, bueno, él tiene una función, cumple una función. Claro, La cuestión es que después de lo que había pasado en Preludios y Nocturnos, al volver al infierno, uno piensa, bueno, se la tiene jurada Lucifer, lo va a hacer parir cuando vuelva, encima a pedirle un favor, que libere a una interna, digamos, a una condenada al infierno. Bueno, es totalmente inesperado lo que ahí sucede y da muchísimo juego. De hecho, ¿por qué Lucifer en la serie de Netflix está en Los Ángeles, en un karaoke en la tierra? ¿Por qué no está más en el infierno? Bueno, ¿por qué no está más? Es por lo que pasa en las páginas de Sandman. sí, Es un igual el personaje de la serie de Netflix no tiene nada que ver con el No, Lucifer. no, no, ya. Lo que pasa es que Eh, después hubo una serie escrita por Mike Carey que le dio Muy buena. mucho vuelo propio a Lucifer. Eh, Tuvo su serie propia muy exitosa. Sí, Y sí, un poco de ahí se toman sí, pero las yo bases vi tres para. capítulos de la serie esta y es un banana, o Y sea, bueno, va por otro lado, es para otro público, digamos, no me no- gustó. diría que por ahí a la gente que vio la serie y no leyó el cómic, a lo mejor eh, tal vez quédense con la serie, pero si no, si quieren ver de qué historia originalmente aparece ese personaje, transcurre entre Preludios y Nocturnos y Estación de Nieblas, eso.
Así que les recomiendo totalmente Sandman, más allá de Che, quería meter que un por par ahí de encuentren perlitas. cosas distintas a la que vieron en la serie. Sí, Emi, perdón, No, quería meter un par de perlitas sobre Sandman. por favor. Primero, no es un cómic de superhéroes. O sea, Así es. digamos, pero sí transcurre en el universo DC. Ujú. Y si bien no es importante esto, uno puede leer Sandman sin saber quién es el Martian Manhunter o Atom. Pero la genialidad de Gaiman es que incluye a este personaje tan distinto a los superhéroes de forma maestra, o sea, magistral. Y Sí, de hecho, Gaiman, ya que lo mencionás a Martian Manhunter, hay una historia muy buena de él, porque Martian Manhunter es el detective marciano, digamos. No sé si lo tienen visto, es justamente un marciano verde, que puede cambiar de forma, es muy fuerte, como casi a la altura de Superman en cuanto a que tiene super fuerza, eh, tiene habilidades realmente superhumanas, pero tiene un trauma con el fuego también, que es una debilidad. Pero bueno, él también cree no me acuerdo el nombre, los marcianos tienen a su dios del sueño marciano, bueno, y lo que pasa es, es claro, acá hay que sí, explicar que Morfeo, el Dream, o sea, el sueño, es sueño de un los dios, eternos. claro, es un dios arquetípico, o sea, Exacto. tiene muchas personalidades, o sea, puede presentarse como un hombre, una mujer o un marciano. Exacto. Es un concepto complejo. Hasta para los animales también que sueñan, tienen una forma específica depende del soñador. Y tiene infinidad de nombres de acuerdo a la cultura, pero todos soñamos y todos de alguna forma nombramos al sueño de alguna manera. Así que eso es increíblemente rico para lo que es Sí, el universo que se va creando a medida que uno lo va. que quería meter es que Gaiman es un tipo que supo agarrar, porque Sandman hay creaciones propias, Morfeo es una creación propia, pero por ejemplo, uno de los Endless, de los Eternos, es un personaje que ya existía, ahí sí que es Destiny. Claro. Caín y Abel, que son dos personajes que aparecen en Eso el iba, mundo del eso iba a sueño. mencionar. Hay muchos personajes. Finalmente de lo que se trata Sandman no solamente es de este dios y sus peripecias. Sí es cierto que la serie se centra en él, pero hay muchos personajes secundarios muy interesantes. Y dentro el reino de los sueños tiene un palacio que es donde Sandman, donde Sueño de los Eternos está. Tiene también muchos personajes que viven ahí en el sueño, que sería un reino onírico y donde él ahí es total, es el monarca y el absoluto eh, regente, es el rey. Y bueno, ahí están Caín y Abel, está Lucien, que es un personaje que es una especie de elfo, que tiene a su cargo la biblioteca de los sueños, que en esa biblioteca están todos los sueños, los libros que sueñan escribir las personas, incluso las obras de escritores famosos que todavía no fueron escritas, que están O que nunca, todavía o que en nunca la fueron mente. escritas, ¿Cómo? o que nunca fueron escritas, que las O que soñaron nunca y nunca. fueron escritas, exacto. Así que Claro, pero por ejemplo, Caín y Abel eran personajes muy menores de DC que presentaban historias de terror. Las brujas, las tres brujas que aparecen en varios arcos de Sandman, también eran personajes de antologías de terror de DC que Gaiman los reformula claro, los rescata y y los mete aprovecha dentro para. de. Sí, incluso hace algo que es increíble, que tiene mucha importancia, porque el personaje, vos nombraste a Wendy Dax, que fue el primer Sandman, pero hubo otro Sandman, Eso, que fue un personaje que creó Jack Kirby, que es un ujú, tipo que creó, por ejemplo, a los Cuatro Fantásticos, exacto. ¿no? Gran creador de Marvel.
este personajito, que se llamaba Sandman, que creó Jack Kirby, lo mete dentro de la mitología de su mitología. Exacto. Y es muy importante el es personaje. muy importante porque él vive como una especie de mini, de sueño dentro del sueño. Es un universo donde él ahí sigue viviendo claro, su vida. A su vez, ese personaje es el reemplazo, el que lo reemplaza, el personaje original de Kirby, es un personaje que ya existía en la Hector Hall, que era el hijo de Hawkman, que era un personaje de DC muy conocido, el de las alas. De Carter y Lita Hawk. Hall, que era la mujer, era otro personaje de DC que también es muy importante en la historia. Claro. Y que el tipo lo mete, personaje muy medio pedorro, o sea, y que el tipo le da una vuelta de tuerca genial. Bueno, de hecho, Lita Hall es re importante. Claro, es muy importante. Eso es algo que uno se va maravillando a medida que va avanzando en esos 75 números que dura la historia. Te empezás a dar cuenta de que al menos pistas de lo que pasa después ya estaban en lo primero que leíste. Esto de Claro. que mencionás vos, queda como algo al pasar. La mujer de este Sandman, del otro Sandman, digamos, está embarazada de un chico que él dice, este chico se llama Daniel y después voy a venir por él, te dice. Y después ese chico es muy importante para la historia cuando ya vamos acercándonos a los arcos finales. Entonces yo no sé si Gaiman tenía pensado todo absolutamente, porque seguramente se encontró tal vez con un éxito de la serie que le permitió desarrollar las ideas que a lo mejor tenía. Pero sí vemos que hay muchas cosas que ya en Preludios y Nocturnos se mencionan como que van a quedar en la nada o como que uno no las entiende. Por ejemplo, esto de Nada, la chica Nada, que es su amor al cual condenó al infierno, parece que va a quedar en algo de ese número nada más y después se vuelve sobre eso. Todo, creo que todo lo que va haciendo, sí. O la mujer que queda durmiendo como 60 años, que después también tiene mucha Unity Kincaid. importancia. Bueno, tiene muchas cosas así, donde se va preparando con una pequeña mención, se va sembrando información que después se va a aprovechar muchos Yo hace arcos más poco adelante. estuve releyendo Las Benévolas, que es el anteúltimo arco de Sandman, y vos ahí vas, a Sandman tenés que leerlo en orden, porque si no, perdés, digamos. Yo lo leí en orden recién este año. Recién este año tuve entero Sandman. O sea, yo ya lo había leído en digital, ¿no? Pero en papel, digamos, recién este año lo completé entero. Y lo tenés que leer en orden, tratar de leerlo como si fuera una novela. Y ahí vas entendiendo un montón de cosas, de pequeñas easter eggs, que se le dicen ahora, que te va dejando Gaiman y que concluyen en Las Benévolas y no voy a decir el nombre del último arco porque te cae al final. El nombre del último arco es spoiler. Claro. Bueno, yo para ir redondeando el tema, porque realmente lo que me gustaría de Sandman es que quede claro que es accesible para cualquier público que no necesariamente esté familiarizado con los cómics. Mejor aún si conocen el universo DC, porque se van a encontrar con todos estos easter eggs que vos mencionabas. Pero si no, se puede leer como una historia fantástica, pero de un personaje muy, muy interesante y muy complejo, y que al fin y al cabo habla mucho de la condición humana, toda la historia. De acciones y consecuencias de esas acciones, de cómo asumir ciertos errores. Te rompe bastante con eso del bien y del mal, porque como bien decía sobre Lucifer, no podemos decir que sea el villano, el demonio, el
el diablo rojo con cuernos y que condena al infierno y disfruta con la maldad, porque encontramos un personaje muy complejo también en él. Así que es muy disfrutable como Gaiman nos va mostrando con cada personaje una, una temática que es difícil. La verdad que no es por decir que es única la obra porque a mí me gusta, pero me resulta complejo encontrar otro cómic comparable, que tenga mitología, que tenga... también tiene clichés del cómic de superhéroes también, pero no es lo común, va más por el lado de un personaje que va tomando decisiones y va encontrándose con distintos personajes a su vez. Es una historia de relaciones interpersonales. La relación entre los 7 eternos es espectacular. Y cada uno de ellos tiene a la vez, habla un poco de los seres humanos. La muerte, el sueño, el desespero, la destrucción. Bueno, cada uno de esos eternos dicen mucho de cómo es la humanidad. Sí, y hay Así que una bueno, cosa que si te gusta Sandman, si te enganchás con Sandman, tenés los 72 números, y después tenés, porque obviamente como fue un éxito en entrar a explotar el fenómeno, sí, después tenés como 5, 6 o 7, no me acuerdo bien, spin-off, o sea, claro. derivados de Sandman, que algunos son mejores que otros, Uh-huh. pero que te amplían un montón y te rellenan las ganas de seguir leyendo Sandman. De Uh-huh. hecho, hace poco, más de 3 años, 4 años, Gaiman volvió a su personaje, hace una Sí. historia de Morfeo, que no leí todavía, no recuerdo el nombre, pero Sí, Overture, voy avisando también que hay una serie planeada para Netflix donde eso iba a decir, va a estar, sí, va a lean el estar cómic claro, va a estar antes de Gaiman leer. metido como consultor, no sé, pero de todas maneras vayan leyendo la historia antes de que salga esa serie, porque si no van a creer que Sandman es eso. Que no sé cómo será, ojalá que esté buena, tengo expectativa de que esté buena. Pero Antes de no, terminar, sí, te hago una pregunta, Jorge. ¿Vos seguiste leyendo los derivados de yo, Sandman? yo leí Muerte, el alto coste de la vida, leí algunos números de The Dreaming y leí algo de Lucifer también. Esos son los spin-off que pude leer y todos me gustaron. Todos me Bueno, yo les gustaron. recomiendo, si vamos para ir, si les interesó Sandman, la página Comiqueando, que es la famosa revista Comiqueando, hizo un podcast Un podcast. hace, Ujú. hace poquito, donde cuenta todas las derivaciones de Sandman, por si les Bueno, interesa está conocer bueno. qué salió después de Sandman, o no después, o sea, derivado de Sandman y se cebaron. Ahí Ujú. tienen cosas que yo ni sabía. Yo Claro, creía que había leído todos los derivados, claro. pero no. No, yo me falta leer muchos de esos derivados. Pero bueno, anímense a Sandman porque yo creo que incluso gente que no se acerca mucho a los cómics, creo que van a encontrar una historia muy disfrutable de principio a fin, incluso desde el primer arco, que no es el mejor, pero sí ya engancha y muestra, bueno, es necesario como una presentación del personaje y su universo. Después realmente explota, porque no hace más que ampliar ese universo y bueno, toda la acción pasa entre ese en el reino de los sueños y bueno, nuestro mundo de la vigilia. Así Che, Jorge, que te hago una pregunta para ir terminando. diga, A vos como escritor, te tocó, te influenció, te totalmente, sí, motivó, digamos, te motivó Sandman para escribir? absolutamente. Primero me desmotivó porque dije, yo nunca voy a poder escribir algo como esto. Pero después, nada, después sobre todo hay algunos números que hablan de la inspiración. Hay un número de un escritor
que tiene miedo de tener un bloqueo y no poder escribir más. Bueno, en lo que pasa en ese número a mí me hizo quedar tranquilo, de que siempre va a haber ideas, de que siempre vamos a poder sacar ideas. Lo del bloqueo del escritor yo lo entiendo más por el lado de alguna crisis, como decías antes, la crisis en Tierras Infinitas. Bueno, alguna crisis podemos tener los escritores y de ahí no se nos ocurre nada porque no tenemos ganas de escribir. Pero los bloqueos para mí tienen que ver más con una cuestión fuera de que no se te ocurren ideas, sino que estás desenfocado. Pero eso lo aprendí en Sandman, con uno de los números. Así que bueno, no puedo hacer más que recomendarlo porque fue un cómic que realmente lo elegí, es lo primero que elijo, no para hacerme, tal vez no sea original, porque mucha gente, hay una cuestión que tenemos, la gente que disfruta los cómics como nosotros, a lo mejor ahora no hay tanto problema. En otro momento era como, ¿qué leen historietitas ustedes? Y era medio despectivo todo. Y era uno de los cómics que uno sacaba tipo la espada, ¿viste? Para defenderse. Decía, no, lees Sandman y después decime, después hablamos, a ver. Bueno, y lo sacábamos así con orgullo y a la vez para defendernos de un ataque de intelectualoides que creen que cuando hay cuadritos y dibujitos no hay complejidad como en una novela. Yo se los recomiendo, no por hacerme interesante, sino porque realmente me parece una obra que hay que leer. Si uno es lector, la va a disfrutar. En otro podcast, en otro programa, podemos llegar a hablar de cómics menos conocidos, pero bueno, la idea era la idea era esto. lo que nos gusta.